capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Cuando lo tengas, y por favor puedes decir amén. Gálatas 5, 13. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito Padre de la gloria, abre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Que sea tu palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor, y en el nombre de Jesús, que cambie nuestro corazón. Que tu palabra, viva y eficaz, pueda cambiar nuestra mente, nuestro corazón en esta tarde. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas más difíciles, hermanos, para comprender como creyentes es hasta dónde tenemos libertad en Cristo Jesús para vivir como queremos. Y usted, la primera pregunta que se hará con esto que estoy diciendo: pastor, nosotros no podemos vivir como queremos, ya no tenemos pecado en nuestra vida. Bueno, yo no le creo. Usted también sabe que de alguna manera yo también, todos lidiamos con pecados cada día. Pero a su vez tenemos libertad en Cristo Jesús por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En unos minutos vamos a ver las tres bases donde descansa nuestra libertad en Cristo. Ya no tenemos que tener miedo de dónde vamos a ir cuando nos morimos. Si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, la palabra me dice que yo ya sé dónde voy. Usted ya sabe dónde va. Se va con Cristo. El problema muchas veces es cómo tomamos la vida diaria ahora como creyente. Algunos me dicen que tengo que empezar a hacer obras. Vas a ser mejor creyente si cumplís esta lista de todo lo que tenés que hacer como cristiano. Pero si yo respeto esa lista, ya me hago legalista. Ya estoy peor de cómo vine al Evangelio, donde me decían: tenés que hincarte de esta manera, tenés que prender esta vela, tenés que hacer lo otro. Esas eran todas obras que no me acercaban a Dios, al contrario, me alejaban de Dios. Por otro lado, hay predicaciones cristianas donde me dicen: ahora en Cristo Jesús eres nueva criatura, Dios te perdona en Cristo todos los pecados. ¿En qué extremo me acomodo yo? ¿En qué extremo se acomoda usted? ¿Me vuelvo religioso y pienso que si hoy, como no oro todos los días a las 5 de la mañana porque me dormí, ya Dios me va a castigar? ¿O me voy al otro extremo donde, me gusta esto, me gusta hacer aquello, me gusta hablar como quiero, total pido perdón y Cristo me perdona? Vamos a ver lo que el apóstol Pablo, no lo que yo o usted pensamos, vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a cómo disfrutar la libertad que usted y yo ahora tenemos en Cristo, la tremenda libertad de la cruz. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice, y en la primera parte del versículo, vamos a estar leyendo la primera parte, o el 5:13a, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. En el capítulo 5, hermanos, ahí en Gálatas, es la segunda vez que el apóstol Pablo habla de la libertad. En el 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en el 5:1? No creas que por hacer obras vas a estar mejor delante de Dios. Delante del Padre, usted y yo ya no estamos peor que nunca, estamos mejor que nunca, porque la cruz ahora está entre usted y el Padre. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como el Señor, como único Salvador, la cruz es nuestra carta de presentación para bíblicamente saber que no podemos estar mejor delante del Padre de lo que estamos. No por lo que usted o yo somos, porque dice la palabra que nuestras obras son trapos sucios delante de Dios.
pero es la cruz y la sangre de Cristo la que a usted nos cubre, la que a usted nos justifica y a mí. Por eso dice Pablo en el 5.1, ya tienen libertad, no se vuelvan a esclavizar con obras, con dogmas. Si no voy a tal lugar a orar o a adorar, Dios no me bendice. Si no compro la veladora en tal iglesia, no va a ser lo mismo, porque me dijeron desde México, desde Argentina, desde Perú, que si no compro esta veladora y le oro al santo tal o cual, no voy a tener bendición. Obra tras obra tras obra. Dice Pablo en el 5.1, no te ates a las obras, porque ya no necesitas obras. La cruz y la sangre de Cristo nos ha liberado de la esclavitud, dice, del pecado. En el 5.13 cambia Pablo el tono de lo que está explicando y ahora se refiere a lo siguiente: tenés libertad para no hacer obras, pero no empieces a disfrutar tu libertad viviendo como querés, siendo un hijo de Dios, siendo una hija de Dios. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y cómo soluciono eso? Porque yo estoy lidiando con situaciones cada día. Yo también. Usted, yo, todo hijo, toda hija de Dios, como nos declara la Escritura, por tener a Cristo como Salvador, hijos, hijas de Dios, todo hijo, toda hija de Dios, todavía seguimos lidiando con problemas. Pero la tendencia tiene que ser que vamos de menos a más, que vamos de mejor a mejor, no de mejor a peor. Ese es el proceso de santificación, como llama la palabra. Uy, qué palabra tan difícil. No, es bien simple. Separarnos para Cristo significa, hoy yo tengo que reconocer que estoy mejor que ayer. Y el domingo próximo, cuando nos encontremos, si el proceso de santificación ha trabajado a través del Espíritu Santo, usted y yo tenemos que estar mejor que hoy. Eso es esa palabrita tan difícil que parece a veces. Pero Pablo dice, ahora que están sellados, ahora que tienen libertad, no la utilicen, no solo para no agregar obras como tenían antes, pero no uses la libertad para alimentar lo que te gusta hacer. Entonces no puedo hacer más lo que me gusta. Claro que sí. Las cosas sanas, las cosas limpias, las cosas que te dan gozo aún en el espíritu, claro que el Señor nos mueve a hacerlo. Me acuerdo en Argentina años atrás, por lo menos unos 25 años atrás, alguien me dijo, cuando se enteró que yo había recibido a Cristo y era cristiano, y yo allá trabajaba en escuelas, era profesor de educación física. Y lo primero que me dijo este pastor, ahora que eres cristiano, ya no puedes hacer más deporte. Porque la palabra dice que el ejercicio físico para poco aprovecha. Y le dije, hermano, discúlpeme, pero yo vivo de esto. Si yo dejo de hacer deporte con los jóvenes, yo pierdo mi trabajo. Yo lo lamento, pero voy a tener que seguir moviendo mi cuerpo. Le guste a usted o no le guste. Fíjese que el Señor de alguna manera no me fulminó con un rayo, porque aquí seguimos todavía. Y sigo haciendo deporte. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, vivir de una manera tu libertad en Cristo, donde no agregues cosas que te afecten a tu vida? Está diciendo Pablo, no alimentes el ego. Y estamos hablando, hermanos, no solo de los pecados graves, como decimos siempre. Siempre tomamos la borrachera, el adulterio, la muerte, ¿verdad? La fornicación, o nos vamos a lo que encontramos en internet, ¿verdad? No, cosas simples. ¿Cómo tratamos a la familia? ¿Cómo tratamos al esposo, a la esposa? ¿Cómo alimento mi carne como cristiano para sentirme bien? Yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, pero lo que ella me hizo no lo voy a perdonar. Y me va a conocer como yo me pongo cuando me enojo. Total, después voy, pido perdón a Cristo y estoy perdonado. No, dice Pablo, no vivas de esa manera. La libertad que ahora tenés para saber que Cristo te perdonó todos tus pecados, usala no para alimentar tu carne, no para sentirte mejor mientras lastimas a otros, o mientras tu testimonio está siendo destruido. Los Gálatas, esta iglesia en Galacia, habían reducido la palabra gracia, que es el favor inmerecido que Cristo nos regaló en la cruz. Habían cambiado gracia por gracia barata.
Y verdad que hay veces que vemos muchos o algunos cristianos que caminan de esa manera. Recibieron la gracia de la cruz, el favor inmerecido, pero la utilizaron mal. Están utilizando la gracia que le costó la vida al Hijo de Dios, por usted y por mí, y lo están convirtiendo en una gracia barata, en una gracia que hoy soy cristiano, mañana veremos, el martes tal vez, pero el domingo de nuevo sí, porque tengo que dar una imagen, porque tengo que vivir de la manera que ustedes quieren verme como vivo. Lo mismo yo hacia ustedes. Tenemos que cambiar la base de cómo entendemos la libertad cristiana, hermanos, en nuestras vidas. Tenemos que cambiar. Cambiando eso, cambiamos como cristianos, cambiamos como esposos, cambiamos como padres, cambiamos como hijos también. Por eso Pablo dice, si tenés toda la libertad que Cristo te dio para vivir una vida sana, limpia, alegre, no la empieces a corromper con cosas que antes te gustaba hacer. Empezá a disfrutar la libertad en una manera diferente. En Corinto, en la iglesia a los Corintios, la carta a los Corintios, el apóstol Pablo había mostrado que estaba pasando lo mismo. La iglesia de Corinto tenía todos los dones, tenían grupos de hermanos y hermanas que tenían todos los dones. Profecía, amor, oraban, algunos tenían amor, no todos, que oraban en lenguas, que interpretaban lenguas, que profetizaban, que oraban, que visitaban. Era una iglesia una de las iglesias más ricas en el primer siglo. Pero ¿qué les dice Pablo? Tienen todo, pero lo están utilizando para provecho propio. Aquellos se reúnen diciendo, nosotros somos los que damos profecía, así que somos más espirituales que los otros. Y los otros decían, ellos, en verdad, dan profecía, pero nosotros somos los que ayunamos y aparte no comemos nunca carne, somos vegetarianos, somos más espirituales que aquellos que siguen comiendo carne. Obra tras obra tras obra, como estaba pasando en los Gálatas, y Pablo se encuentra, hermanos, con esta tremenda lucha de hacerles entender de que somos libres, pero no para vivir como queremos. Si no, nos hubiéramos quedado afuera en el mundo, sin Cristo, viviendo como queríamos. La tremenda lucha que aún usted y yo hoy en día muchas veces tenemos internamente. Señor, ¿estoy usando mi libertad correctamente como hijo tuyo, como hija tuya? ¿O estoy desviándome de alguna manera a lo que a ti no te agrada? Pablo en el capítulo 3 y 4 de Gálatas, hermanos, habla de la teología de la libertad. 3 y 4 explica todo lo que usted y yo tenemos en Cristo. Pero en el 5 empieza con la obligación ética, la moral. Tienen todo esto, ahora en el 5 dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les voy a enseñar cómo utilizar todo lo que tienen en Cristo. El ser humano, hermanos, crea extremos. O aparecemos como religiosos, como dijimos, o como licenciosos. O nos vamos a las obras, igual seguimos teniendo problemas con la moral y con la vida diaria, pero no lo mostramos. O nos vamos al otro extremo, donde me digo cristiano, pero vivo de la manera que a mí se me antoja. Sin importarme qué piensa no solo el hermano o la hermana de mi testimonio, sino que piensa aquel que a lo mejor años atrás o meses atrás le quise hablar del Evangelio para que cambiara su vida a Cristo como me la cambió a mí. ¿Qué es lo primero que la persona dice? Pero este varón, esta mujer me estaba hablando de un cambio de vida en Cristo, viviendo como está viviendo. Eso es lo que dice Pablo. No nos vayamos a extremos. Y después en la segunda parte del versículo, por supuesto, viene la conclusión. Y usted y yo vamos a llegar a la conclusión. ¿Para qué pide Pablo que usemos ahora la libertad que tenemos en Cristo? El ser humano crea extremos. El cristiano, hermanos, es un ser libre. ¿De qué es libre el cristiano? Usted y yo, ¿de qué somos libres? Acuérdense estas tres letras solamente. C, C, P. ¿La podemos repetir todos? C, C, P. Otra vez.
CCP. ¿De qué es libre el cristiano? El libre cristiano de culpa, primera C, porque ha experimentado el perdón de Cristo en la cruz. C, la culpa del pecado, usted y yo tenemos que quitarla si hemos recibido a Cristo como Señor, porque le sigue afectando a usted, pero para Dios ya se borró. Entonces, o queremos ser masoquistas, o queremos seguir dando lástima, porque cuando yo me acuerdo de aquel pecado, cuando me acuerdo lo que hice, ¿sabes qué? Ya pasó. El cristiano mira para adelante, no mira para atrás. Si es que realmente ha recibido al Señor a través del sello del Espíritu Santo. La culpa del pecado se fue. Si nos queremos seguir acordando, el Señor dice, ya es problema tuyo. Para mí, ya te tengo acá arriba en lo espiritual, te tengo un futuro glorioso conmigo, ya estuvo. La culpa del pecado no afecta al creyente. La otra C, el castigo del pecado no existe. Dice la palabra que Él ha perdonado los pecados pasados, los presentes y los futuros. Y a lo mejor alguno dice, Señor, gracias por lo que el pastor acaba de decir. Mañana puedo de nuevo pecar. Porque si los futuros van a ser pagados también. Ahí entonces nos vamos otra vez a lo que Pablo nos quiere explicar. No, mañana tengo que tratar de pecar menos que hoy. Pero le digo lo siguiente, bíblicamente, aunque pecáramos, si usted y yo nos arrepentimos, pedimos perdón en el nombre de Cristo, usted y yo somos perdonados. Pero no vamos a utilizar esa libertad para vivir como queremos. La culpa, el castigo, ¿de qué ha sido libre el cristiano, hermanos? Del poder del pecado. Del poder del pecado. Y usted dirá, hermano, entonces, ¿por qué yo todavía hay cosas que no puedo dejar de lado? Porque su ego le gusta alimentarlo. O porque mi ego le gusta alimentarse con eso. Pero cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, hermanos, ya no hay manera que usted, si se lo propone o yo, no podamos vencer el vicio, el pecado, la maldad, la perversidad. Depende ahora de lo que a mí me gusta hacer, no de lo que Cristo ha hecho, porque lo que Él hizo en mi vida y la suya ya es perfecto. Pero como yo quiera vivir mañana o esta noche, o usted, depende de lo que hay en el corazón. Pero para Dios, de la culpa, del castigo y del poder del pecado, usted y yo ya hemos sido liberados. ¿Y qué hemos hecho? Nada. O sea que tengo toda esta libertad y ahora, Señor, ¿qué tengo que trabajar para ganarla? Nada, ya la ganaste. Se pagó todo en la cruz. Se pagó todo en la sangre que esa cruz volcó a tierra del Hijo de Dios. Ese es el precio que se pagó. No es tu precio ni el mío. La libertad en Cristo mal entendida, hermanos, nos puede provocar una horrible perversión y un mal uso de ella. La libertad puede ser usada para quitar toda restricción moral en mi vida, si así me lo propongo. Dios no nos agarra de la oreja cuando quiero volver a un pecado pasado o cuando quiero meterme en uno nuevo porque me gusta. Nada me va a agarrar de la oreja. El Espíritu Santo no me va a decir, no te dejo levantar de la cama para que no vayas a tal lugar y estés en un ambiente donde como hijo de Dios no te conviene, no lo va a hacer. Pero si yo me lo propongo y mi corazón está dividido, el Señor no va a hacer nada para evitarlo, pero voy a pagar consecuencias. Mi testimonio se va a afectar, mi familia se va a lastimar, mis hermanos, hermanas en la fe se van a doler si yo caigo en eso, como nos dolemos todos si usted cae en algo así. La mala o la libertad malentendida puede ser usada para quitar toda restricción moral en mi vida. Hermanos, el llamado a la gracia es un llamado de libertad. Todos somos creyentes, todos somos salvos. Ojalá, Dios quiera. Si lo somos, hemos sido llamados a la libertad. Pero esa libertad tenemos que ver cómo la cuidamos. Oh, pastor, entonces en lugar de libre soy esclavo. No. Soy esclavo si quiero seguir viviendo como los demás les gusta vivir.
Ay, pero es que ahora me dijeron que si soy cristiano, se terminó la música, se terminó el baile. Es que nadie te va a obligar a hacerlo. El mismo Espíritu Santo te va a decir, como que no me está convenciendo ya venir a este lugar. Como que no me está convenciendo ya escuchar esta música, ¿verdad? Que hay algo, Señor, ¿qué pasa que no me gusta lo que estoy haciendo? Es el sello del Espíritu Santo, pero no es la obra. Porque le digo, porque si me lo dan en un papel escrito, lo que no tengo ya que hacer, y no tengo el sello, y no tengo el convencimiento del Espíritu Santo, a mis hermanos les voy a decir, yo soy de esta manera, pero de lunes a sábado, ¿sabe lo que hago con esa lista? La rompo y vivo como quiero. ¿Por qué tenemos que clamar delante del Señor, hermanos? Cada uno de nosotros, como individuos, como familia, como iglesia, que no seamos una iglesia más llena de hipocresía. Si hay problema, vamos a orar todos por ese problema. Si alguno de nosotros cae en pecado, vamos a pedir perdón y todos oraremos por ese pecado. Pero la idea es que cambiemos de dirección. No que sigamos, no, porque el pasado... No, vamos para adelante, pero usando bien la libertad. Porque si no, todos nos vamos a ver afectados. Todos. Mi caída en un área moral le va a perjudicar a usted, aunque no me vea por un mes ni venga a la iglesia. Usted dirá, ¿cómo trabaja eso? Trabaja. Porque trabaja todo lo espiritual, en lo que usted no ve ni yo veo. Si alguno de ustedes cae en una actitud moral grave, a todos nos va a afectar. Ni el mensaje va a llegar como tiene que llegar. ¿Por qué? Porque dice que somos un cuerpo. O caminamos como cuerpo utilizando bien la libertad que nos dio Cristo, o si no vamos a quedarnos estancados y no vamos a caminar como el Señor lo quiere hacer. 5:13b de Gálatas. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué nos dice el verso 13, parte B, hermanos? Así como el ser humano utiliza la libertad a su antojo, con decisiones buenas y malas, con decisiones morales y a veces inmorales, así se maneja el mundo. ¿Por qué? Porque el que no tiene la guía del Espíritu Santo o la guía de la palabra de Dios, no sabe a veces qué decidir. No tiene idea si esto es bueno o esto es malo. A mí me lo enseñaron siempre así, debe ser bueno. No siempre. No siempre. Acá está diciendo Pablo, ahora les doy un uso perfecto para la libertad que tenemos en Cristo. Sírvanse los unos a los otros. Qué interesante, ¿verdad? Señor, entonces ahora, gracias por esta libertad. Señor, que si caigo en pecado, igual te pido perdón en Cristo, voy a pagar consecuencias, pero soy perdonado. Señor, gracias, porque yo sé que mi posición en la eternidad no cambia, porque tengo el sello del Espíritu Santo. Pero dice Pablo, no pienses así, porque va a haber problema. La libertad que tenés, usala para servir a los demás. Qué interesante, ¿verdad? Libertad para servir. Entonces soy esclavo. No, justamente ese es lo increíble de la palabra de Dios. Cuando yo lo sirvo a usted, o usted sirve a otro hermano, o usted me sirve a mí en algún área, todos trabajamos en la libertad de Cristo. Otra vez tengo que ir a la reunión de oración. No lo hagamos. Otra vez tengo que ir a visitar al enfermo en el hospital. Entonces no estoy disfrutando la libertad en Cristo. Porque si soy libre a través de la cruz, voy a estar esperando ese momento para ir a servir a alguien que a lo mejor nunca más lo veo. Pero ¿qué si se presenta la oportunidad a lo mejor con esa persona en agonía de que reciba a Cristo como Señor? Usé mi libertad, en lugar de volver a la cantina, la usé para llevar a alguien a los pies de Cristo. Cuanto más libertad tengo en Cristo, menos se alimenta mi ego. Y cuanto menos se alimenta mi ego, pensamos en la necesidad del otro más que en la mía. Linda interpretación que da Pablo, ¿verdad? Difícil de cumplir, pero es la interpretación que le da a la libertad que tenemos en Cristo.
Pablo nos alienta, hermanos, a los creyentes a utilizar la libertad principalmente para servir a otros. Ahora, ¿por qué servimos a otros hermanos o hermanas o a unas personas que no tienen todavía la salvación? ¿Por qué servimos? Porque nos alimenta el amor. No porque lo que hay acá, porque lo que hay acá siempre pone pretexto. Pero el amor de la cruz, que es el que me da la libertad, me motiva a que yo diga, 2 de la mañana, llamada, ¿verdad? Total, va a quedar como que estoy dormido. ¿Tú? No, atienda el teléfono. Aunque tengamos sueño, aunque a lo mejor digamos, ¿no había otro momento para que este hermano o hermana llame? No, ¿por qué atendemos? Porque no es mi amor el que motiva la libertad con la que yo o usted actuamos, sino que es el amor de la cruz. Y si hay que levantarse e ir al hospital a las 2 de la mañana o lo que haya que hacer, lo vamos a hacer. No por obra, sino por el amor de la cruz. Y si utilizo el amor de la cruz, estoy disfrutando 100% ¿qué en Cristo? La libertad que Cristo me da. No para volver a la cantina, no la libertad para decir voy a volver a ver esa revistita que tanto me gustaba ver. No, la libertad ahora la utilizo, la libertad de la cruz la utilizo para el bien, para servirnos unos a otros. ¿Cómo nos encanta cuando nos reunimos y cuando los hermanos, el otro día hablamos con el pastor Frank, cuando en la misma conversación, en el parque, donde sea, ¿y qué podemos hacer? ¿Y dónde podemos evangelizar? ¿Y qué casa a lo mejor podemos abrir para estudio bíblico? ¿Qué genera eso? ¿El perder tiempo? ¿Qué genera eso? El decir, no, ¿sabe lo que genera eso? El amor de la cruz, es decir, vamos a trabajar para que otros conozcan el Evangelio. Vamos a juntarnos con tal familia que está con problemas. Hay que orar por ellos, hay que bendecirlos. ¿Cómo se alimenta eso? ¿Por qué? ¿Por el pago? ¿O por qué se alimenta? Porque, esta familia sí vamos seguido porque cocina unos tamales riquísimos. No. El amor de la cruz nos hace sentir la libertad, pero para hacer el bien. No para que el mal siga alimentando mi mente y mi corazón. Libertad más amor, hermanos, servicio a otros. Libertad menos amor es licencia para pecar. Ahí va de nuevo. Libertad más el amor de Cristo, sirvo a otros. Libertad cristiana, pero sin el amor de la cruz, vivo como quiero y seguramente voy a seguir esclavo. Teniendo la libertad de ser libre de pecados, voy a seguir siendo esclavo tal vez de muchas cosas. El Espíritu Santo usa la oración, la alabanza, la palabra de Dios y la hermandad entre creyentes para que cada vez querramos servirnos más unos a otros. Y no quedar como club social, al contrario. Nos servimos unos a otros, oramos, nos alimentamos para que otros conozcan el Evangelio. Para que otros disfruten la libertad que usted y yo ahora estamos disfrutando. Ojalá que sea así en cada uno de nosotros. No para el mal, sino para el bien. Amén. Los cristianos somos libres, hermanos, porque hemos sido llamados por Dios. Y ese llamado ha sido hecho por amor, mucho antes de que nosotros pudiéramos expresar el amor por Él. Dice la palabra de Dios, le dice el Señor a Jeremías, al profeta, desde antes que te formase en el vientre de tu madre, ya te conocí. Imagínense que usted y yo, salvos por fe, por una eternidad, estábamos en la mente del Creador antes que el universo existiera. Qué tremendo pensar eso, ¿verdad? Y si usted y yo y cada creyente que tiene a Cristo como Señor ha sido salvo por fe y estaba en la mente de Dios antes de que todo fuera creado, qué mejor que vivir una vida, hermanos, guiados por el amor de Cristo, agradecidos por lo que Él hizo por mi vida, mi familia, por los hijos, los nietos, por el trabajo, por todo lo que usted y yo tenemos. ¿Qué mejor que mostrar a través del amor que Él tuvo por nosotros lo que queremos que otros reciban también? La salvación
en Cristo Jesús. Tiene que ver algo diferente en nosotros el mundo. Como les dije antes, lo de ayer ya pasó. Lo de hoy a las 12, ya estamos a las 1:10. Ya pasó. Seguimos unidos en el Espíritu Santo. Por eso siempre con el pastor Frank les decimos, llámenos si hay una necesidad, juntémonos a orar, queremos visitarlo, háganos saber lo que está pasando, para que todos podamos crecer. Tipo como un embudo, pero para arriba, no para abajo. La vida de la congregación tiene que ser un embudo espiritual hacia arriba, donde todos crecemos. Y más se van agregando a la espiral para poder crecer en la palabra de Dios. Por eso queremos estar comunicados. Si uno de nosotros sufre, el cuerpo sufre. Si uno de nosotros cae, el cuerpo va a tener que ayunar y orar mucho, porque va de a poco a ir cayendo también. De ahí la tremenda responsabilidad, hermanos, suya, nuestra, de los hermanos americanos, de todos los que están involucrados en este ministerio. Todos somos responsables por lo que el Señor haga en nuestra vida, aún en forma corporativa. Fíjese lo que dice Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hay un autor que se llama Barrett y dice, volviendo a 5:13 de Gálatas, lo opuesto de la carne es el amor. Amor que se aleja del ego y sus deseos, aún de sus necesidades reales. Está hablando de cada uno de nosotros. Amor es aquel que se aleja del ego, sus deseos, aún deja de lado sus necesidades y se enfoca en la necesidad del prójimo, aunque esto signifique usar mis propios recursos. Aunque eso signifique que uses tus propios recursos para servir a los demás. Eso dice este teólogo Barrett. Somos tan libres en Cristo que voluntariamente nos podemos hacer esclavos del prójimo. Hermano, me encantó eso. Me encantó esa línea. Usted y yo debemos tener tanta libertad de decirle al hermano, a la hermana, yo soy esclavo tuyo. Por amor a Cristo, yo soy esclavo tuyo. Fíjense que si sentimos eso, no va a haber secretos entre nosotros. No va a haber golpes bajos. Porque yo en el amor quiero hacerme esclavo suyo, pero usted también mío. Y nosotros del hermano de la calle. Y el hermano de la calle que está llevando el evangelio hacia otro. Así trabaja el cuerpo de Cristo, hermanos. Así trabaja el cuerpo de Cristo. Tengo la libertad, no me interesa ser esclavo de mi hermano o de mi hermana, ni a usted le debe interesar. Así mostramos el amor de la cruz. Cristo es el ejemplo perfecto para aplicar esto a nuestra vida. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para terminar, hermanos, la libertad que tengo en Cristo la puedo utilizar o para bien o para levantar una fortaleza carnal en mi vida. Donde siempre me voy a mantener en el mismo círculo. Tengo la eternidad con Cristo, sé que soy perdonado, le sigo dando a lo que me gusta. Sigo, total, soy perdonado, sigo adelante. No. Si vivo de esa manera ya se formó una fortaleza en mi mente, en mi corazón. Y una fortaleza espiritual de maldad, hermanos, no es fácil de quitarlo de las emociones y la vida diaria de un creyente. No es fácil. ¿Para qué permitir que esa fortaleza se empiece a crecer? ¿Por qué no comenzar hoy a decir, Señor, yo reconozco que hay pecado en mi vida que no puedo dejar? Te pido que hoy yo pueda dejarlo en el nombre de Cristo y que, Señor, yo empiece a sentir el amor hacia los demás de una manera diferente. Señor, yo ahora soy libre en la cruz por una eternidad. Lo que me queda de tiempo en esta tierra, Señor, que yo pueda utilizar mi libertad
para servir a mis hermanos, para servir al homeless, para servir al que acaba de perder familia, para servir al que está metido en las drogas, para servir el que no tiene claro qué o cuál es el propósito en su vida. ¿Por qué no utilizar la libertad de la cruz en el amor y el servicio a otros? ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la atención de mis hermanos. Gracias, Señor, por motivarnos a crecer juntos en el amor de Cristo, en el servicio a los demás. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que nos levanta, el que nos motiva, el que nos sostiene en tiempos de angustia, en tiempos de duda, en tiempos de prueba. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos, te exaltamos. Te pedimos, Señor, que a los que puedan concurrir el día de mañana tengamos un tiempo de servir a otros. Que podamos, aún aquellos que están alrededor nuestro en el parque, Señor, que puedan ver una actitud diferente, que puedan ver un testimonio diferente, Señor, en tus hijos. Te pedimos por aquellos que en la semana van a tener, Señor, tentación, o que vamos a tener dudas, o dolor, o angustia. Señor, ayúdanos a confiar en que el amor de Cristo nos va a levantar de todo pesar, de toda angustia. Motívanos, Señor, también a entender que en el amor de Cristo, en la libertad de Cristo, es cuando más gozosos vamos a estar de ser esclavos de nuestros hermanos, hermanas, y aún de aquellos que necesitan conocer la eternidad en Cristo Jesús. Te pido por mis hermanos, te pido, Señor, que los bendigas a cada uno de ellos. Señor, te pido bendición hasta que sobreabunde, Señor. Que podamos tener testimonio la próxima semana de que tú has hecho un milagro en alguno de ellos. De que tú, Señor, has cambiado nuestros corazones en alguna manera. Señor, el próximo domingo, tráenos en una manera mejor en lo espiritual de lo que estamos hoy. Te damos gracias, te exaltamos, Padre, y en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.